Muy buenas noches, arrancamos Minería Federal. Muy buenas noches, Muy Santiago. buenas noches, Mario, para usted y para toda la audiencia. Se sigue sumando gente que nos mira, en este Oh, caso en el interior de la provincia de Catamarca. Sumamos a la gente de Andalgalá, a quien le mandamos un gran cariño. Sumamos a la gente de mi tierra, a la gente de Santa María, uy, qué que nos ve a lindo. través de Canal 3, Televisora Las Lomitas, que es el canal municipal, que se emite también por el cable local. Así que Qué un lindo. gran saludo a la gente de Santa María, sumando también, Mario, a la gente de Salta, a la gente de Jujuy, a la gente de Tucumán, a la gente de la provincia de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, y por supuesto, como dijimos, nuestro querido Catamarca, ¿no? Qué lindo. La verdad, como. Bien, bien, Minería Bien, Federal. vamos avanzando, Bien, vamos bien. avanzando. El próximo objetivo es otro departamento del oeste que ya lo tenemos ahí, pero no vamos a anticipar nada todavía. No hay que decir hasta que esté concreto. Exactamente. Para hoy tenemos un programa que entendemos es especial porque se desarrolló la reunión de la Mesa del Litio en Buenos Aires. Además de la presencia lógica de los gobernadores de Catamarca, Salta y Jujuy, la presencia y la incorporación de los proveedores de estas provincias, y vamos a estar hablando justamente hoy para que nos comente sobre este evento con el presidente justamente de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca, pero también de los proveedores mineros de la República Argentina, Manuel Gómez Bello, bueno, para saber de lo que ha sido realmente de un muy importante encuentro. Así es, Mario, también. Y hablando del encuentro y hablando de una palabra que siempre nos quedó dando vuelta, que es la palabra expectativas, Sí, lo fuimos a buscar de nuevo a Ernesto Kusianovich, quien es director asociado de la empresa Poliarquía, que tienen un estudio estadístico, una encuesta nueva sobre Catamarca y el impacto de la minería y qué piensan los catamarqueños sobre la industria. qué Y le vamos bueno. a pedir que nos comparta algunos números y vamos a hablar largo y tendido porque siempre son interesantes las charlas con Ernesto. Qué bueno, lindo programa parece, ¿eh? Lindo programa. Y vamos a buscar las noticias mineras. ¿Y dónde las encontramos? Las noticias mineras en www.noticiasmineras.com.ar, @noticias mineras, ok, en el Instagram, igual en el Facebook. eh, Noticias actualizadas todos los días, Mario, Sí, 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 lo sigo el diario. de la provincia, la región, el país y el mundo, para que nos informemos, podamos debatir y podamos abrir a los comentarios también para enterarnos de lo que está pasando en esta industria que está creciendo muchísimo en los últimos tiempos. Bueno, ¿y con qué vamos a arrancar, Santiago, en relación a estas noticias mineras? Y hablando de expectativas, Mario, vamos a arrancar con una noticia que dice: Catamarca proyecta un salto histórico del empleo minero. Los RIGI podrían llevar al sector a más de 12.000 trabajadores en 2027. Así lo aseguró el gobernador Raúl Jalil, que Catamarca dijo que ya superó la provincia los niveles de empleo de etapa debajo de la lumbrera y anticipó que la minería podría generar más de 12.000 puestos de trabajo en 2027. Esta proyección está vinculada al inicio de las obras de construcción de los proyectos mineros aprobados bajo el RIGI, entre ellos las iniciativas de cobre y litio que avanzan en la provincia. Actualmente, según el gobernador, hay más de 6.000 trabajadores directos e indirectos vinculados a la actividad y además destacó la reactivación de Alumbrera y la incorporación de trabajadores de Catamarca y provincias vecinas. Bien, Ahí bien. estamos, Mario, con el Sí, sí, tema expectativas, duplicar en el claro. 2027 la cantidad de trabajadores mineros directos e indirectos Ahí, es un para un montón, poco para ¿no? explicar a la gente, no solamente son los que toman las empresas Claro. mineras, sino también, justamente lo que vamos a estar hablando hoy, los proveedores mineros. Así es, Mario. Bueno, ¿qué más tenemos de noticias ¿Se mineras? acuerda del Belgrano Cargas? Eh, De esa inauguración de yo Menem en le Andalgalá. estuve, Estuvo, mire usted, sí señor, que lo hicieron andar al tren 20 metros. estuve en el, era ahí en la zona del Club Racing, si no me Exactamente. equivoco, y me mandaron, en ese tiempo trabajaba yo para el diario La Unión, Mire, y explico muchas veces que ese hecho, sin dudas, marcó negativamente la expectativa de la minería, porque en buen punto, sí, definitiva terminó siendo un invento buen de punto. Menem, con todo Sí. el cariño y respeto, pero fue así. Bueno, pero vuelve la burra al trigo, Mario. ¿Ah? El tren vuelve al radar de la minería. Licitarán por 50 años una red Sí, clave para mover cobre y litio. El gobierno nacional lanzó una licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, Cargas, San Martín y Urquiza, que abarcan 7.594 kilómetros en 16 provincias. El plan contempla inversiones por unos $1.000 millones para recuperar y modernizar las vías,
con un sistema de acceso abierto que permitirá a distintos operadores utilizar la infraestructura. La medida genera expectativa, de nuevo, en el sector minero, especialmente por el crecimiento Sí. proyectado de los proyectos de cobre y litio en el norte y oeste del país. La recuperación del tren podría facilitar el traslado de minerales, maquinarias e insumos hacia los puertos y pasos internacionales, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad. Las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre de 2026, Mario, así que ahí tendremos novedades. Bueno, me sentí muy viejo. ¿Qué quiere que Sí, le ¿no? diga? Eso fue 97, Muchos años. Menem, con el menemato, 97. Sí. en el segundo menemato. Sí, fue muy fuerte porque había justo que hablamos de expectativas. Tanta expectativa recuerdo en ese momento en Andalgalá. Estuvo la locomotora. Eso le contemos a la gente. Sí, estaba la locomotora, donde cual el presidente Menem inauguró, y este va a ser el tren que va a llegar, los minerales, productos del yacimiento bajo la lumbrera, y no sé qué pasó con esa locomotora, porque nunca pasó. Nunca pasó. Le hicieron andar 100 metros. Sí, ¿Ah? sí, Para la lo foto. recuerdo, sí. Bueno, vamos con la última noticia de noticiasmineras.com.ar, Mario. Jóvenes profesionales de la Universidad de Catamarca se capacitaron en tecnología aplicada a la minería. Egresados de la UNCA participaron en una capacitación sobre el mapa digital de canteras del departamento de Belén, una herramienta que reúne bueno. información geológica productiva y territorial de la actividad minera. Esta jornada permitió a los jóvenes profesionales conocer el funcionamiento de esta plataforma y sumar herramientas digitales que podrán aplicar en su desarrollo laboral. La nota completa la tenemos en pantalla y la pueden buscar, cualquiera de estas notas, en www.noticiasmineras.com.ar o simplemente @noticiasmineras ok en el Instagram, Mario. Perfecto. Y también, naturalmente, estará ella, Lana del Valle, en su rol de educadora, así que también vamos a tener el segmento de educación minera, que se ha convertido en una cosa, en algo ya tradicional dentro del programa. Nuestro personaje nos cuenta sobre minería, nos cuenta algunos detalles que por ahí no sabíamos, ¿no? Está bueno. A mí me gustó, a mí por lo Está menos bueno, está me muy bueno. desburra. Nos vamos a ir, si le parece, a la primera pausa. No me olvido de nada, ¿cierto? No, creo que no. Primera pausa, ya regresamos. No te duermas. Si tenés somnolencia, dolor de cabeza y náuseas, abrí las ventanas, cerrá las llaves de gas y llama al 911. El monóxido de carbono no avisa. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. Vos no dejás que tus chicos anden solos por la calle. Y cuando están solos con la compu, ¿sabés por dónde andan? El acoso a menores en Internet es una violencia que puede evitarse. Protege a tus hijos. Menos violencia, más vida. Nuevo bloque de Minería Federal y en este caso tenemos una comunicación, Santiago. Tenemos una comunicación con Manuel Gómez Bello, que es el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Catamarca. También es el titular de la Federación Argentina de Proveedores Mineros. Y Manuel estuvo, Mario, en este evento en Buenos Aires, en la Mesa del Litio, y tenemos mucho para preguntarle. Seguramente. Manuel, muchas gracias por hablar con Minería Federal. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, consultarte primero qué balance hacen de lo que ha sido esta reunión de la Mesa del Litio, que para quienes no saben integran Catamarca, Jujuy y Salta, y bueno, sobre todo el rol de los proveedores. Sinceramente, el balance final que hicimos nosotros con los proveedores de las otras provincias también es que
fue sumamente importante. Hace 4 años que estamos intentando ser parte de la mesa del litio, porque se definían cosas sumamente importantes y las definían solamente la pata del Estado. Esta vez se escuchó la voz y somos parte del mundo privado, tanto proveedores como compañías mineras, y la verdad que hay muchísimas cosas para resolver, muchísimas cosas para mejorar, y claramente si lo hacemos juntos y nosotros que estamos siendo la vivencia de esto, lo podemos transmitir y ellos que son el órgano de control pueden accionar sobre lo que nosotros opinamos, creo que el balance nunca va a ser negativo, ¿no? Siempre positivo. ¿Qué les dejó a los proveedores, tanto a los proveedores como a las compañías mineras en profundidad, este evento, Manuel? Creo que hoy, pensándolo bien, lo que nos dejó es la oportunidad de transmitir la vivencia que tiene la minería en primera persona, ¿no? Porque hubieron presentaciones donde había informes, donde había estudios, donde se comparaba la minería con el oil and gas, y la verdad que cuando tuvimos nosotros la oportunidad de transmitir cómo la venimos viviendo, qué esperamos, qué nos falta para poder llegar a satisfacer lo que viene, realmente no solo nosotros, sino todos los que estaban ahí presentes se dieron cuenta que hay una gran diferencia entre un estudio y un análisis de escritorio y vivir la minería de adentro. Así que creo que eso fue lo que más marcó, ¿no? Y además nos permitió armar una agenda hacia adelante para resolver los puntos que necesitamos tratar. Manuel, en este caso es importante lo que decís vos, la participación de los proveedores en la mesa del litio, porque si hay algo que los gobernadores cuando hablan de la importancia de la minería en el desarrollo de la región y de cada una de las provincias, por un lado es la generación de la mano de obra y por otro lado es el desarrollo de los proveedores locales. Era lógico que de una buena vez ustedes pudieran participar. Sí, la verdad que sí, la verdad que se dio el espacio justo para que podamos transmitir, para que podamos contar las vivencias. Lo repito eso porque la verdad que fue muy importante diferenciar, como te decía recién, el análisis de escritorio y la realidad en campo, ¿no? También se transparentó que la forma de generar empleo o asegurarnos el empleo local es la participación del mundo proveedor, porque en la etapa de construcción o en la etapa de producción, el 70% de los puestos de trabajo lo genera el mundo proveedor, ¿no? Las compañías son importantes, son las que nos dan trabajo, pero lo que arraigan trabajo, lo que generan volumen de empleabilidad son el mundo proveedor. También, Manuel, ahí hubo una puntita sobre el modelo asociativo para los proveedores que quieran venir de afuera, del centro del país, puntualmente, y de Buenos Aires. Y vos diste como ejemplo cuando hablaste el tema de los consorcios, que si bien Sí, está bueno que vengan, pero que vengan bajo ciertas premisas o parámetros que ayuden a desarrollar y asociarse con empresas locales. sí, usamos ese ejemplo como para sacar la negatividad de las normas que tienen las provincias como compra local, ¿sí? Como lo importante era transmitir que es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de transmitir conocimiento, de transmitir tecnología, de transmitir saber cómo hacer en la etapa de construcción, ¿sí? Entonces, era importante transmitirle a todo el mundo que las normativas que tienen las provincias de compra local lo que hacen es potenciar el proveedor local. Entonces, dimos algunos ejemplos de algunas empresas importantes que se instalaron en Catamarca, se asociaron con empresarios locales, hicieron una obra importante, capacitaron. Entonces ahí donde sale el concepto de que el crecimiento y la oportunidad no es solo para las compañías que se asocian, sino también para los trabajadores. El 60% de los trabajadores que empezaron como ayudantes en este tipo de obras terminaron como oficial o medio oficial. Entonces, la oportunidad de crecimiento en esa etapa es importante. Y lo más importante de todo, que las compañías grandes, una vez que terminan la construcción, se van. La escala de negocio no es interesante para ellos. Y el mantenimiento y todo lo que son los 40 o 50 años hacia adelante de la etapa de producción se realiza con empresas locales, pero con recursos formados en estas alianzas estratégicas. Claro. Bien. Y en este caso,
Manuel, ¿cómo tomaron o cómo toman las empresas mineras la participación de ustedes, los proveedores? ¿Hay una sinergia o al principio como que las empresas querían estar solas? ¿Qué sensación te da a vos? No, a ver, la conclusión que sacamos, inclusive en este encuentro, que hoy nos sentamos todos en la misma mesa. Hace 3 años era impensado. Claro. ¿Sí? Hoy tenemos reuniones fluidas con las cámaras de proveedores mineros, con las cámaras mineras. Sabemos que los intereses son los mismos, los intereses son participativos, los intereses son que la sociedad en general acepte la actividad, y la forma de aceptarla es sumar más empresarios, más proveedores, más emprendedores y más trabajo para la región. Entonces, hoy estamos en un muy buen momento para empezar a tratar las cosas desde el punto de vista del que da trabajo y del que necesita trabajo. Entonces es un momento histórico también, ¿no? Y los que estamos hace bastante tiempo en esto, lo sentimos así, sentimos que hoy no hay que forzar nada, que el diálogo fluye, y desde ese punto de vista podemos empezar a resolver la problemática. Manuel, hablando de las reuniones que tienen con las cámaras mineras y demás, yo me acuerdo que en el evento de San Juan había quedado pendiente desde el evento de San Juan elaborar un documento o trazar unas bases para un trabajo conjunto entre las cámaras mineras de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y las cámaras de proveedores de las mismas provincias. ¿Pudieron avanzar con eso? ¿Van a hacer finalmente un documento? ¿Van a hacer un pronunciamiento? Estamos avanzando. En el mes de septiembre, en la Argentina Mining, que se celebra en Salta, vamos a hacer una especie de workshop entre distintos proveedores. Creemos que hablar de sacar los compres locales en cada provincia todavía es prematuro, pero sí hay que empezar a hablar fuerte de un fortalecimiento de la región. Y la única forma de fortalecer la región es conociéndonos. ¿Sí? Entonces, estos son espacios donde la primera opción para Catamarca tiene que ser Salta y Jujuy, la primera opción de Salta tiene que ser Catamarca y Jujuy, y después recién salir a buscar hacia el centro del país. Pero por naturaleza, nosotros necesitamos fortalecer la región y ser las primeras opciones en las provincias vecinas. Seguro, seguro. También es importante, me parece, Manuel, lo hemos hablado aquí cuando nos visitabas, los encuentros, el día, por ejemplo, del proveedor minero, encuentro, este mega encuentro que se hizo aquí en Catamarca, fue un momento propicio justamente para este intercambio entre las empresas y las personas, las empresas que ofrecen sus servicios, que ofrecen lo que pueden hacer dentro de la minería. Estas instancias, la idea es seguir repitiéndolas. Sí, claro que sí, porque el modelo de negocio y la escala de negocio es muy importante, el proveedor del proveedor. Yo siempre doy un ejemplo qué sé yo, una compañía minera en su etapa de construcción tiene 250 o 300 empleados. Una empresa constructora o un consorcio o alianza estratégica en la etapa de construcción tiene entre 500 y 700 trabajadores. Y a esos trabajadores alguien lo tiene que vestir, alguien tiene que hacer preocupacional, alguien lo tiene que transportar. Entonces, conocer el mundo proveedor o conocernos entre nosotros nos genera realmente mayores posibilidades de negocio. Manuel, volviendo al plano local, ¿se está cumpliendo el 70-30? ¿Ustedes ven que los controles del gobierno son eficaces, que las empresas están cumpliendo? ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo que hay una tendencia a cumplirse. Creo que la conciencia de las compañías, de la mayoría de las compañías, sin entrar en detalle, está en la participación local. También es cierto que tenemos que hacer un análisis, y algo que se va a hacer en las próximas semanas, de capacidad instalada que tiene la provincia, para que el 70-30 deje de ser un sueño y empiece a ser una realidad, sabiendo qué es lo que nosotros tenemos, sabiendo qué es lo que la compañía minera necesita y saber a qué le podemos hacer frente. Porque si no, siempre es un anhelo alcanzar ese 70%. Claro. Y no hay consecuencia al no cumplirlo. Nosotros desde el mundo proveedor creemos que tenemos que sincerar nuestra capacidad instalada, pero también tiene que haber consecuencias si no se cumple ese 70-30 sobre la realidad de capacidad instalada de la provincia. Ujú. Claro. Y en este caso, el rol del Estado, digo,
como contralor que se cumplan justamente estos porcentajes. ¿Entendés que el Estado debe estar presente en esto? Sí, claro, el Estado debe estar presente. El Estado es la autoridad de aplicación. El Estado es el que otorga los permisos para que se realice una actividad en base a tal normativa, ¿no es cierto? O sea, nosotros como institución o como proveedores independientes no tenemos demasiada fuerza para que se cumpla algo. Sí, el Estado, como autoridad de aplicación, como quien le da el permiso a la declaración de impacto ambiental, donde se encuadra las cantidades, los porcientos de contrataciones locales, es quien debe garantizar y debe controlar que eso se realice como se autorizó a realizar, ¿no? Claro, y el tema es que los proveedores mineros adquirieron un volumen muy importante en Catamarca. Yo no tengo claro los números, pero quiero creer que hay más empleados, trabajadores de las Claro. compañías proveedoras que de las mismas mineras trabajando en Catamarca. Vos no sé si tenés esos números, Manuel. No lo tengo exacto, pero lo que te decía hace un rato, digamos como ejemplo, ¿no? En una etapa de construcción tenemos 250 trabajadores, 300 trabajadores directo de la compañía minera y tener entre 500 y 700 trabajadores de un proveedor. Claro. Claro, o ¿Sí? sea Y que Un 60, con todo lo que significa la necesidad que tiene esa empresa constructora o ese consorcio para subcontratar, ¿no? Y para desarrollar la cadena de valor. Hoy, en la etapa en la que estamos, tenemos que concentrarnos y tener la misma responsabilidad el proveedor que la compañía minera, porque hoy somos dadores de trabajo claro. y tenemos mucho por subcontratar, mucho por acompañar a otros proveedores más chicos y creo que somos de alguna manera los garantes del desarrollo de la cadena de valor. La compañía minera da trabajo y nosotros somos los que tenemos que ocuparnos de que esa cadena no se corte. Y muy interesante ese, ¿cómo podríamos decir? Esa frase que utilizás vos del proveedor. Es decir, ya solamente no es proveedor local, sino que a veces son proveedores de los proveedores. Claro, claro, y la necesidad y el volumen, lo que te decía recién, un transporte, vestirlo, comprar herramientas, transportarlos, hacerle estudios médicos para que no quede solamente en la ejecución minera. Estoy hablando, digamos, de hasta dónde puede llegar la cadena de valor, ¿no? Estamos hablando de estudios médicos, estamos hablando de consultorías contables, estamos hablando de tantas cosas. Si nosotros realmente nos concentramos en no romper esa cadena de valor, podemos llegar al lugar donde ni nos imaginamos. Y no quiero entrar en el ejemplo que uso siempre del huevo, pero el huevo, la lechuga, cualquier cosa en particular que nosotros nos concentremos adentro de un campamento minero es importante. Pero también es importante, Manuel, que no sé si la palabra es control, pero que exista una concientización a los proveedores de que agranden esta cadena de valor y que agranden los anillos de compra, por ejemplo, y que vayan a buscar proveedores que sean locales, siendo ellos también locales. No sé si se entiende. Sí, sí, claro, lo que te decía recién, somos responsables, al final somos responsables nosotros de que esa cadena no se quiebre, ¿no? La compañía te da trabajo, pero la compañía no te dice quién va a transportar a tus empleados, no te dice dónde va a comprar la Claro. ropa, no te dice dónde va a comprar la herramienta, y ahí es donde este proveedor del proveedor se desarrolla, ¿no? Seguro, seguro. Manuel, para ir cerrando, bueno, decías el evento que se va a desarrollar en Salta, también aquí en Catamarca dentro de poquito será la Expo Catamarca, donde también el sector minero va a estar presente. Sí, claro, por supuesto, cualquier iniciativa que sirva para mostrar la capacidad instalada, que sirva para mostrar cuán productivo puede ser la provincia, estamos ahí para acompañar. Van a venir empresarios, te diría, proveedores del país, inclusive de Chile, donde nosotros vamos a reunirnos con ellos, vamos a intercambiar ideas, vamos a ver cómo trabaja en un lugar y cómo trabajamos en otro, y tratar de sacar lo mejor que se esté haciendo en cada región. Bien. Buenísimo. Bueno, Manuel, como siempre, agradecerte que hayas conversado con Minería Federal, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por convocarnos. Un abrazo. Chao, chao. Estuvo con nosotros entonces Santiago. Manuel Gómez Bello, el presidente de la Cámara Provincial de Proveedores Mineros de Catamarca, la CAPROMIN, también presidente de la Federación Argentina de Proveedores Mineros. Importante saber que pudieron participar en la mesa del litio, que Claro. hubo la pata privada ya consolidada dentro de la mesa del litio y que le fue bien, ¿no? Seguro.
y que no es un dato menor que ya los proveedores mineros están dentro de esa mesa, algo que venía Exacto. reclamando, ha sido como la oficialización. Y Exactamente. no es un dato menor, ¿eh? No, está bueno, está muy bueno y poder llevar las miradas también, las miradas del interior profundo, a veces, Claro, eso es lo que decía Manuel, sí, los estudios, los trabajos, los reglamentos que se hacen desde un escritorio en Buenos Aires no tienen nada que ver con la realidad local. seguro. Entonces está bueno llevar esas voces para que realmente, más allá de los gobernadores y los legisladores y la gente que participa en la mesa del dicto de manera oficial, que puedan escuchar todos los integrantes las realidades de cada una de las provincias. Exactamente. Nos vamos a la pausa, breve pausa, ya regresamos. La donación de médula ósea tiene dos instancias, la inscripción y la donación. En la inscripción donas sangre a un centro asociado al registro. De esa sangre se extraen los datos genéticos que permiten ver la compatibilidad. Solo en caso de ser compatible con alguna persona que necesita un trasplante, se hace efectiva la donación de células progenitoras hematopoyéticas. Entre la inscripción y la donación puede pasar mucho tiempo. Es un compromiso a largo plazo. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Venía por la ruta, tranqui, qué sé yo, 70, 80. De repente se me cruzó un perro, así de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho en la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del guarrail. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien, me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Sí, 200 metros. Nuevo bloque en nuestro programa y vamos a tener otra comunicación, Santiago. Vamos a tener un invitado de lujo que estuvo en Sí. el primer programa de Minería Federal. Tiene Él razón. nos ayudó a debutar en la tele, en mi caso. Cierto. Y vamos a hablar de números, Mario, porque él maneja números y los maneja muy bien. Estamos hablando de Ernesto Kusianovich, que es quien es el director asociado de la consultora Poliarquía, que se ocupa de recursos naturales básicamente y que viene trabajando en todo el país, monitoreando todos los números de la minería, del oil and gas y de otras actividades. Recuerdo todavía lo de la gerencia de expectativas. Y tenía razón, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy estuvimos hablando con una persona mientras veníamos viajando y concretamente, casualmente, se quejaba de las expectativas, de que las expectativas son demasiado grandes para lo que está pasando. Pero bueno, lo saludemos, por favor. Sí, perdón. Ernesto, muchas gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por recibirme otra vez en el programa. Lo de me hizo debutar en televisión me atemoriza un poco, pero vamos a suponer que sea así. En televisión, digamos. Lo dije clarito. Esa era así, así nos dijo a nosotros. Pero bueno. Bueno, me alegro. Ernesto, ¿tienen nuevas mediciones? ¿Han hecho nuevos estudios en el tema de la cuestión minera? Sí, hay un movimiento, ahora que abrieron esta sección con el tema expectativas, es muy importante porque esos números comienzan a ser cada vez
más relevantes a la hora de analizar la situación actual y lo que viene pasando. Lo primero que hay que decir es que la minería entró en una velocidad en la opinión pública distinta de la que uno puede mirar solo hace, no sé, 2 o 3 años atrás. Esa velocidad tiene que ver un poco con lo que ustedes manejan y mucho, redes sociales, información, eh, eh, el boca a boca, que comienza a ser también importante, aunque no lo crean, es interesante. Santiago acaba de mencionar un boca a boca con alguien que le habla de expectativas y después probablemente abre su celular y encuentra información también al respecto, o un artículo que puede haber escrito. Entonces, toda esa velocidad está cambiando la manera de mirar a la minería, pero también está diciendo que esa velocidad comienza a empujar una mayor ansiedad del público con respecto a las buenas noticias de la minería, que ustedes las saben porque las dijimos en el programa anterior. Este es el mejor momento de la minería a nivel nacional y en la provincia de Catamarca, si quieren, con respecto a la opinión pública. Tiene una buena imagen, no sé, por ejemplo, en el caso de Catamarca tenés un tercio de la población diciendo que tiene muy buena imagen, 35% de la población que tiene buena imagen, solo el 10 o el 12 que tiene mala imagen. O sea, en Catamarca, que el 15% diga que tiene una mala imagen y un tercio, el 33, 34% que diga que tiene buena imagen, son noticias históricas, si se quiere, porque de alguna manera todo el derrotero del sector en Catamarca te va diciendo que hubo vaivenes, más abajo que arriba, vamos a reconocerlo. Bueno, el litio, las expectativas, por primera vez, nuevamente después de casi década y media, diría, Catamarca tiene casi 35% de la población diciendo que tiene buena imagen de la minería. Ahora, esa velocidad es importante medirla porque comienza a ser cada vez más rápido. La ansiedad comienza a aumentar, la presión comienza a aumentar. Esto que hablábamos de la gerencia de expectativas, yo le agregaría las empresas creando la gerencia de expectativas y el sector público, el gobierno creando, no sé, la subsecretaría de expectativas públicas. No sé, estoy, digamos, siguiendo con la misma idea. O sea, parece el Gran Hermano, ¿no? O sea, diciendo Orwell con la pantalla diciendo quién maneja las expectativas. Pero cuando tenés una población como la catamarqueña, que hasta el año pasado el 65% decía que la minería es un sector, un vector de crecimiento del empleo, que el 65, dos tercios de los catamarqueños diciendo la minería generará empleo. Y un año después, o sea, en este julio-agosto 2026, de ese 65 se pasó a un 45 que dice que es un vector de empleo, significa que hay un 20% de menos catamarqueños confiando en eso. Ahora, ese 20% menos, ¿están felices? No, están decepcionados. Nadie le explicó que hay un timing, que si bien la Argentina es un país agrícola ganadero, donde estamos acostumbrados a sembrar, a cosechar, a exportar y a cobrar, con la minería ese timing no existe más. Vamos a comenzar. En promedio, un proyecto de cobre te lleva alrededor de 10 o 12 años. Entonces hay que explicarle también al público, al soberano y a la política que ese timing no es el agrícola ganadero, es el minero. Entonces empieza a haber hemos explicado, lo resumo de esta manera, hemos explicado muy bien el eje de I, cantidades, toneladas, dinero, potencial, y nos olvidamos de explicar para el sector minero un poco más en detalle el eje de X. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? ¿Y en cuántos años? Yo anuncio una inversión con el RIGI de 2.500 millones para un proyecto en Salta o en Catamarca. Lo primero que hace el público que tiene poco conocimiento sobre la minería es, wow, ¿cuánta plata? Entonces tenés, mirá, en Salta, Santiago lo sabe porque es un artículo que publiqué hace poco, 81% de los salteños dice que la minería es un vector creador de empleo. ¡Qué buenas noticias! Ahora,
¿Es cierto? Sí, probablemente es cierto. ¿Cuándo? En el 2035, no lo sé. Entonces, eso es lo que está faltando explicar con un poco más de detalle y está generando un poco de ansiedad, no solamente en el público, por las razones vinculadas con el desempleo. 50% de los catamarqueños, en un número similar a lo largo del país, dice que la situación del empleo en la provincia no es positivo, es más bien negativo. Entonces, desempleo, no llego a fin de mes, eh, pocas posibilidades de mejorar, versus bajo conocimiento del sector minero, no más del 30%, más 65% diciendo que va a generar empleo, 70% de la población diciendo a la minería le va bien y muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener al sector minero presionado, pidiendo empleo, creyendo esa población que se hace como en el ciclo agrícola, que es sembrar, cosechar, exportar y cobrar? No, no, no. Esto tarda un poco más. Ese eje de X hay que explicarlo un poco más en detalle. El eje de comunicación también debería ser, la minería no va a darle trabajo a todos. Sí, sí, por Claramente supuesto. la minería no puede incluir a todos dentro de sus trabajos. Sí, apoyar y desarrollar los proveedores locales para que los proveedores de los proveedores de los proveedores en la localidad del interior también tengan algún derrame en el segundo, tercero, cuarto anillo económico, pero me imagino que la expectativa, bajar la expectativa pasaría por ahí, ¿no? Decir, bueno, muchachos, en la minería no pueden trabajar todos los catamarqueños. En la Si minería van a usted- trabajar el perfil, los capacitados, los que puedan, bueno, los que bueno, accedan. sí, si ustedes me prometen que de aquí en más, en el programa tan bueno que tienen, van a abrir y van a decir, la minería no va a ser para todos, ¿sí? Yo tengo serias dudas de la continuidad, porque la primera pregunta es, la minería no va a ser para todos. Y la primera pregunta es, ok, ¿para quién? Y ahí hay que empezar a mirar los perfiles. Esto es básicamente, vos estabas hablando de aeropuerto, Santiago, hace un rato, fuera de offline. Sí. Es como cuando estás sentado y empezás a ver que la gente hace la cola. Entonces, falta una hora para el vuelo y están ya haciendo la cola. Entonces, a ver, vamos a suponer que viene el piloto muy enojado y dice, soy el piloto, les garantizo que todos van a viajar, no hagan la cola porque todos vamos a viajar de manera ordenada. Se van y después vuelve otra vez la cola, porque todos quieren, ¿sí? En breve vamos a empezar a tener, y lo he visto en el caso de San Juan, ya con un poco más de agudeza, poblaciones locales diciendo, no nos gustaría ver mucho gente de otras provincias mudándose. Primero nosotros, o sea, los catamarqueños cuando empieza a explotar el cobre, el litio, y empieza a generarse esa expectativa que no va a la par de la creación de empleo, ¿sí? Va a empezar a decir las mujeres, los niños y los catamarqueños primero, y después el resto. Entonces, en un contexto así, lo mejor, y te agradezco que hayas mencionado la cuestión de la comunicación es crucial. Las empresas tienen que empezar a mirar mejor esa comunicación y empezar a decir, mire, la minería no es, a nadie vamos a engañar, no es un sector que va a crear de manera masiva, como si fuese retail, consumo e industria empleo, pero tiene una virtud, que de un empleo directo produce 4 indirectos, que son los proveedores a los cuales vos te referías. Claro. Hoy en día, yo tengo una hipótesis con respecto a la minería, que es que creo que van a haber varias minerías. Una es la minería como hasta ahora. La segunda es la minería de las empresas grandes que ya están llegando. La tercera minería es la minería de los proveedores, que empiezan a decir, tengo un rol y una participación importante. Hace 50 años mi abuelo creó esta empresa de transporte y yo estoy aquí en esta provincia viviendo esa cantidad de años a muy pocas cuadras de la oficina donde funciona una empresa minera. O sea, esa idea constitucional, artículo 141, los recursos son de las provincias, no es solamente lo que dice el gobernador o los legisladores, lo empieza a decir también el público, lo empieza a decir la gente. Y empieza a decir, capacítame, después de que me capacitas, te mando mi currículum y después me contratás. La famosa frase, el recurso es nuestro.
la famosa frase el recurso es nuestro, que tiene como una connotación extorsiva, pero al mismo tiempo no lo es, porque es una realidad. El Claro. recurso es nuestro. O sea, cuando uno dice, cuando uno habla. Entonces, es importante. Y aún así, les quiero decir, el 2/3, 66, 67% de la población en Catamarca está a favor del desarrollo de la minería. Y eso es interesante, porque está diciendo que todo el tema vinculado con el agua, que sigue siendo un problema, un debate y un dilema, que toda la cuestión vinculada con los controles, ¿sí? Que tiene que ver con todas las cuestiones vinculadas con los perfiles de las empresas, el origen de las empresas. Ahora hay coreanas, hay chinas, hay británicas, hay canadienses, el origen ya es hasta global. Todo eso está abonando a una mirada positiva para la minería, pero que si no se generan esas expectativas, todo lo anterior vinculado a los reclamos ambientales, a los reclamos de las comunidades, digo, va a volver. O se le va a agregar, vas a tener a quienes se oponen al sector minero, más los que se oponen al sector minero porque no respondieron a sus necesidades. Es lo que defino como los mineros antimineros. Está Claro. buena la definición. Y ahí vuelvo a las expectativas, Ernesto. Y en esto, ¿quién tiene que comunicar? Que tiene que ver con una cuestión de quién tiene que comunicar y contar el cuento como es. Porque muchas Muy veces buena los políticos pregunta, les porque cuesta. A los políticos les cuesta. no, es buena la pregunta. Es buena la pregunta porque escucho todo el tiempo y hemos participado de un evento con proveedores y autoridades en esta semana donde encontrás, aquí estamos el eje público y privado para decirles que los números de la minería son estos. Aquí está, bueno, yo creo que llegó la hora de darle a la comunicación un nivel por el cual vos puedas decir también lo público, lo privado, los proveedores y los funcionarios, las empresas operadoras, las empresas exploradoras, la comunidad, los sindicatos, todos, absolutamente todos, tienen que participar de esa comunicación. ¿Por qué? Porque el 66%, al menos en el caso de Catamarca, está diciendo estoy a favor del desarrollo de la minería. Si estás a favor del desarrollo, venía a decirnos o ayudarnos de qué manera podemos comunicar a tu sector. Claro, interesante, Ernesto, interesante el punto de vista, interesante el debate que se puede llegar a venir dentro de empresas y dentro de estamentos públicos, porque como dice Mario, ¿no? Nadie quiere dar malas noticias o noticias que son un poco limitantes. No, es cierto, nadie quiere dar malas noticias, pero alguien la tiene que dar. Claro. Y en este caso, Bueno, a ver, ¿cuáles son las malas noticias cuando tenés 2/3 de los catamarqueños diciendo que está a favor del desarrollo de la minería? Cuando tenés 70% de los catamarqueños diciendo, sí, sé que hay litio y me interesa el litio. Cuando tenés la felicidad que van a tener las empresas que hagan cobre, porque hay que pensar que el cobre a partir de ahora tiene otra mirada de la que tenía la lumbrera hace una década atrás, una década y media atrás. Una de mis primeras recomendaciones a la hora de comunicar, sea el gobierno, sea ustedes los periodistas, sean los proveedores y las exploradoras, es evitar el anacronismo. No tenemos que comunicar y hablar de minería como solo hace 3 años atrás. Hay que empezar a hablar y comunicar de minería como será dentro de 3 años. Es un gran esfuerzo, nadie tiene la bola de cristal, pero me da la sensación que es mucho más importante. Alumbrera en Catamarca está ahí, ¿es un buen recuerdo, es un mal recuerdo? No lo sé. Ahora hay que empezar a mirar hacia adelante, como por ejemplo esa lumbrera va a ser otra lumbrera. Lo que ha mantenido es el nombre. Siempre bromeo con esto, o sea, para el caso de la minería, alumbrera es como el abuelo que se sienta en la mesa y habla de sus recuerdos, los problemas que tenía. Bueno, abuelo, gracias. Esa es tu identidad. No lo escondas cuando viene el almuerzo del domingo. Ponelo al abuelo, que te cuente, que te diga, y vos no hables como el abuelo. Vos tenés que hablar con 3 años hacia adelante, tratando de mirar, forecastear, para utilizar pronosticar, para como usar un anglicismo. Bien. Bueno, como siempre, interesante porque en el medio de toda esta linda charla fuiste estirando los datos que fueron relevando ustedes. Tenemos más datos. A ver, mira, tengo acá, tenés, por ejemplo,
lo que te decía del empleo es muy importante. Digo, la gente dice, 50% de los catamarqueños dicen, hay problemas con el empleo. Y 65%, 45% este año, pero 65% dice, la minería lo va a crear y no se crea. Tengo mis problemas. Entonces, Claro. tenés que empezar a mezclar los números y decir, ¿hablo de minería como si hablara de litio? No, porque 66% de los catamarqueños están a favor del desarrollo de la minería, ¿sí? 87% están a favor del desarrollo del litio. Entonces ahí ya tenés un vector para comunicar diferente. Hablemos menos de minería, hablemos más de litio, hablemos más de cobre. Que como digo, tiene que convertirse en los voceros o en los ventrílocos de la minería. Bien. De este trabajo, la última por mi parte, de este trabajo, Ernesto, ¿cuál es el número que más te impactó de todos los que nos contaste? Ya sea por Buenísimo. crecimiento o por caída. Bien, para mí el que más me impactó es la caída del 20% de los catamarqueños diciendo no es un vector generador de empleo. Alguien me dirá, bueno, Ernest, qué bien. Entonces significa que se redujo la expectativa. No, amigo, se redujo la idea de que si yo decía que me iba a generar empleo y ahora no está generando empleo, significa que estoy decepcionado, estoy enojado, estoy más cerca de convertirme en un minero antiminero. Mm. Bien. Y es un llamado de atención, sin lugar a duda. Es un llamado de atención. No es nada grave, es un año, es un número, pero es un llamado de atención para decir, expliquemos un poco más en detalle el eje de X. Bien. Como siempre, Ernesto, muchísimas gracias por hablar con Minería Federal, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen descanso, nos vemos. Bueno, estuvo con nosotros Santiago entonces. Ernesto Kusianovich, director de la empresa nacional encuestadora Poliarquía, una consultora, una de las más grandes consultoras del país, o por lo menos más prestigiosas en relación a estudios de opinión, quien nos adelantó números de una encuesta nueva que tiene sobre Catamarca y con el que hablamos mucho de expectativas. Es muy interesante el Muy diálogo, ¿no? interesante. Me Siempre con encanta, me Ernesto. encanta hablar con Ernesto. Nos vamos a ir a la pausa, breve pausa. Ya regresamos. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. El monóxido de carbono es altamente tóxico y difícil de reconocer porque no se ve, no se oye y no tiene olor. Siguiendo estos consejos, podemos prevenir las intoxicaciones. Mantén una ventana siempre abierta. Que un gasista matriculado revise todos los artefactos una vez por año. La llama de gas tiene que ser azul y mantenerse uniforme. Si es amarilla o anaranjada, el ambiente está contaminado. Si usás gas envasado, ya sea garrafa o cilindro, debes contar con ventilación en la parte inferior de la habitación donde se encuentra el quemador. No instales calefones ni estufas en baños o espacios cerrados. En las habitaciones solo puede haber equipos de tiro balanceado. Si vos o alguien en tu casa presenta síntomas como debilidad, cansancio, sueño, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Podés estar intoxicado. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
es un abuso y un delito en nuestro país. Es tarea de todos denunciarlo. Habla con tus hijos antes que otro lo haga. Si estás siendo víctima del grooming o conoces a alguien que lo sea, habla y comunícate con Grooming Argentina. Hasta acá llegamos con Minería Federal. Espero que les haya gustado el programa. Estuvimos hablando con quien es justamente el titular de la Cámara de Proveedores Mineros Locales y también a nivel de la República Argentina, Manuel Gómez Bello, y esta incorporación de los proveedores mineros a la mesa del litio que integran Catamarca, Jujuy y Salta como un elemento importantísimo. Me quedó un dato que dijo Manuel, que tiene que ver con esto, que el 60%, ya que estamos con datos que después estuvimos hablando, de los trabajadores que produce la minería vienen de los proveedores mineros. No de es la un dato cadena menor. de la cadena de valor. No es un dato menor. No es un dato menor. Claramente. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. En tanto y en cuanto se desarrolle la cadena de valor o la cadena de valor local puede estar incluida y ser tenida en cuenta en las empresas. Eso redunda en más empleo local porque las Sí, sí. empresas son del interior, se genera más trabajo en los pueblos del interior profundo de la provincia, entonces ese es el círculo, ese debería ser el círculo virtuoso de la industria minera. Y después un diálogo realmente imperdible, ¿cierto? Imperdible, espectacular, con Ernesto Kusianovich, el director de Poliarquía, quien nos brindó recién salida del horno una encuesta, nos comentó algunos números, la terminó la semana pasada, sobre la minería en Catamarca. Bien. Muchos números, muchas sorpresas y mucho para destacar, con el título nuevamente de esta palabra, expectativas. Bien, así es. Bueno, vamos a tener el momento educativo del programa. Vamos entonces con ella, con Lana del Valle, quien nos va a explicar, nos va a seguir enseñando sobre la industria minera y sus pasos, Mario. Lo compartimos. Hola amigos, otro programa juntos. Hoy te contamos cómo sabemos dónde puede haber un mineral. Antes de abrir una mina hay mucho trabajo de investigación. Los geólogos estudian las rocas, analizan muestras y utilizan mapas, imágenes y distintas herramientas. Después se realizan perforaciones para dar información más precisa. Encontrar un yacimiento no es cuestión de suerte, es el resultado de mucha ciencia, tecnología y trabajo. Gracias muchachos, nos vemos en el próximo programa. Bueno, otra vez Lana del Valle nos deja una enseñanza y siempre es bueno porque para hablar primero hay que conocer. Y eso es importante, sobre todo para nosotros fundamental, para la comunidad también, pero sobre todo para los chicos y chicas que van a los colegios para que sepan de qué se trata la minería. Uno no puede atacar o defender algo que no conoce. Exactamente. Entonces, a partir de ahí surgió esta idea de que Lana empiece a comentar, a contar y a describir sobre la industria minera, Mario. Bien, hasta acá llegamos. Recordamos quiénes comparten Minería Federal, que va creciendo cada vez más. Crece cada vez más. Un saludo enorme a mis queridos amigos de Santa María a través de Canal 3. Un saludo enorme a nuestros amigos de Andalgalá, también la Perla del Oeste. Y después a todos los amigos de las provincias de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de San Juan, de Mendoza, de La Rioja, de San Luis y todos los que nos ven acá en Catamarca también, con más novedades, ampliando nuestro espectro en los próximos programas, Mario. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, Santiago, ¿será hasta la próxima? Será hasta la próxima, Mario, si Dios quiere, hasta el próximo martes, donde vamos a compartir más noticias, novedades y opiniones sobre la minería catamarqueña y del país, Mario. Exactamente. Nos encontramos a todos. Muchísimas gracias. Chau.